Mostramos el panorama económico nacional e internacional con datos y cifras que revelan los factores que afectan a los salvadoreños. Diálogo con Ernesto López, Análisis Económico. Miércoles 26 de octubre, ¿cómo están? Qué placer saludarles a ustedes como siempre, agradeciéndole a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares a través de 3 canales. Canales 15, 19 y 21, cubriendo todo el territorio nacional y especialmente este día miércoles, miércoles de análisis económico. Vamos desde luego a hacer un programa que nos permita entender y comprender mejor el actual estatus de acercamiento y acuerdos que pueda tener el gobierno de la República, el partido oficial y la oposición, en este caso muy en particular el partido Arena, frente al tema de emergencia fiscal que vive el país, como lo ha denominado el gobierno. Y es que para hablar sobre este tema muy importante, este día hemos invitado precisamente para estudiar la actual situación a 2 reconocidos economistas, quienes vamos a dar de ellos, desde luego a recoger de ellos los diferentes puntos de vista que ciernen sobre este tema. Me acompañan el doctor Alfonso Goitia, presidente del Colegio Médico y también miembro de la mesa del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas, y también miembro de la mesa del tema económico que tiene el gobierno. Gracias por acompañarnos. Gracias, muy amable por la invitación. También me acompaña el licenciado Rafael Lemus, economista y miembro de la mesa del tema fiscal. Gracias por acompañarme, Rafael. No, a ti, y un gusto acompañarles. Bueno, queremos aprovechar también a ustedes, invitarles a que nos acompañen. Recuerden que nuestros sistemas de comunicación están abiertos y disponibles para que puedan participar. Y es que en la actualidad, la situación de emergencia fiscal tiene por encima varias discusiones, algunas consideradas más políticas que técnicas, pero que a juicio de conocedores en la materia representan una buena oportunidad de país por considerar que antes de cualquier modificación de orden económico debe prevalecer el consenso entre los 2 principales actores políticos, como lo son en este caso el Partido Arena y el FMLN. Con este planteamiento seguramente estaré dibujando un mapa de país en cuyas circunstancias se mueven indicadores que siguen tensionando la actividad productiva, y eso es lo preocupante, como lo están externando los diferentes actores del país, especialmente aquellos que ven que estamos estancados en el tema del diálogo político. Ayer nuevamente la embajadora de los Estados Unidos en nuestro país llamó a las partes a buscar lo más pronto posible acuerdos que le permitan salir de este entrampe. También, a propósito, el resto de partidos que no están en las mesas de diálogo, ayer presentaron una propuesta de aprobar lo más pronto posible $600 millones para que de alguna manera sirva momentáneamente como un instrumento de paliar el déficit que se tiene. Habría que ver si esta semana se logran poner de acuerdo para poder hacerlo. Así es que a este análisis vamos a tener desde luego 3 preguntas claves que nos van a ayudar a entender y comprender mejor el debate que vamos a tener con nuestros invitados. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo deberá esperar el país para crecer económicamente? Es decir, mientras estamos en este estira y encoge, ayer por cierto, no hubo un acuerdo concreto, pero sí algunos avances que vamos a aprovechar conocerlos acá con el doctor Goitia. También la segunda pregunta sería, ¿cuál será el último estado de caída fiscal para reconocer que tenemos que levantarnos? Porque el problema que cierne sobre el tema fiscal es que tenemos un problema gravísimo y tenemos que nos está llevando al despeñadero, y queremos saber en cuánto tiempo o verdaderamente vamos a evitar eso. Así es que esa es precisamente la segunda pregunta que vamos a tener presente. Y un tercer, ejemplo que diametralmente hablando que vamos a plantear es ¿quién nos garantiza que Arena y el FMLN no van a volver a entrampar este país? Porque gran parte del entrampamiento es que no hay acuerdo entre las 2 fuerzas mayoritarias, como lo han expresado incluso hasta los mismos partidos políticos que no están en esa mesa de diálogo. Así es que con este énfasis recuerde que nuestros sistemas de comunicación pues están ahí disponibles para que usted participe. No hubo acuerdos ayer en ninguna de las mesas, o sí hubo acuerdo, al menos eso es lo que se ventila en algunos medios de comunicación después de la reunión, doctor Goitia. Bueno, en tanto que yo participo en la parte de la mesa económica, todavía estamos avanzando en un proceso de diálogo importante. Yo creo que sí hay, de alguna manera, un reconocimiento de
papeles de cada sector. De hecho, se ha discutido ahí el tema de cuál es la visión de país que quisiéramos. Es una carta al niño Dios, es impresentable y nunca se ha discutido en la mesa. En el camino hacemos nosotros una tercera propuesta, pero que es nada más una variante, y es, miren, aquí hay un problema de un riesgo de impago y sería razonable y lo más prudente es minimizar ese riesgo. Sí. ¿Y cómo lo logras? Quitemos el problema del impago, por lo menos mientras negociamos, porque no vaya a ser, y ojalá que no, ¿verdad?, que nos alcance negociando, construyendo el mejor acuerdo en el que todos estemos cómodos, pero igual nos agarra el impago. Lo que sí nosotros queremos decirles es, resuelvan el problema del FODES. Si va a haber apoyo financiero de más préstamos, no puede ser que ustedes dejen sin pagar FODES. Entonces ese sí es punto de honor. Y lo otro es que el FODES, además de partida, no es un tema de deuda. Si el FODES por ley está en el presupuesto y por ley la fuente de financiamiento son ingresos corrientes. Entonces eso ni lo deberíamos estar hablando. Arena, en este caso, en ese planteamiento, se presenta como el partido responsable con la situación del país. Supuestamente, cuando tú tienes, claro, que desde el año pasado el gobierno no ha contado con fondos necesarios para cubrir las deudas de corto plazo. Y ellos lo saben. Ya sea la necesidad de recursos de la emisión de bonos viene desde el año pasado. Eso se entrampó a partir de lo de la Corte y ha seguido durante todo este año, ya utilizando en este caso Arena, su mecanismo de voto calificado en términos de endeudamiento. Ahora se ponen en una posición donde dicen no, porque el gobierno despilfarra, el gobierno es ineficiente, el gobierno es incapaz. Totalmente absurdo, buscando precisamente más bien una visión política de quebrar al gobierno. Arena está jugando a una crisis gravísima. No sé cuál es el fin último que buscan. No sabemos cuál es su fin último. ¿Ya? O sea, o tal vez podríamos intentar ver cuál es su visión última, que no es necesariamente las elecciones, porque todavía falta un año para una y otro año para el otro. ¿Cuál es la visión? ¿Qué es lo que hay de fondo en la percepción política de Arena? Alfonso dice de que nosotros no somos claros, transparentes. No, mira, la pregunta es un gobierno que está complicado de plata, como él dice, y por qué cuando le llevamos la propuesta en marzo reacciona, carbura tan lento y hasta ya por julio dice que no tiene dinero cuando en marzo le hemos llevado la propuesta. ¿Y por qué cuando él dice que necesita la ayuda en julio, dice que va a esperar hasta que lleguen las nuevas autoridades de Arena? ¿Quién es el que está difiriendo esto, llevándolo al límite del borde de impago? Y lo otro es, estamos claros que este solo es lo de los 500 millones solamente es para quitar el riesgo de impago y negociar los verdaderos problemas estructurales. Si tú quieres ser serio, como Alfonso dice, transparente, ¿qué tipo de presupuesto del 2017 han presentado? Un presupuesto tan incompleto, tan impresentable, que no necesitas mucho tiempo para saber que tiene un montón de faltantes, de omisiones de gasto. Ejemplo, no lleva todo el pago de lo de las pensiones del ahorro de los trabajadores. No lleva nada del pago de las pensiones de la Fuerza Armada. Lleva una parte, lleva 14 millones, pero eso es lo que le toca a Hacienda de antes del instituto, que esos son los Montepillos, los militares retirados antes de eso. No tiene nada de ese déficit. No tiene nada del subsidio de energía. Si tú no tomas ninguna medida ahí, este año ¿cuánto has gastado? 120 millones de dólares el estimado. ¿Cuánto has pagado? Te hace falta pagar más o menos unos 40 millones de dólares. No lo tienes ni para el 2016. Cuando nos presentan el detalle de las necesidades, no lo ponen. O sea que para ellos no es importante pagarle a las distribuidoras. Decía el doctor Goiter, pero ¿y qué pasa con el resto del año cuando se necesiten de esos otros fondos? Es que de nuevo, nosotros hemos dicho, miren, lo primero y más importante del país es quitemos o hagamos mínimo el riesgo de impago. Y eso es la propuesta de los 500. Sí, pero no resuelve Pero la no resuelve el problema. No, pero es que resuelve. ahí no termina la historia. Tenemos que quedarnos negociando el problema estructural fiscal, que es más complejo,
que necesita ver temas de ajuste. Antes de dar el complemento. Y necesita revisar qué vas a ajustar, qué tipos de impuestos, qué tipos de gastos. Ahora, el problema y eso toma más tiempo, Ernesto. Estamos de acuerdo. ¿Sabes cuál es el problema? El problema es una falta de confianza. O sea, ¿quién va a confiar? En este caso, el gobierno y el partido FMLN van a confiar en Arena, o sea, de que en un segundo momento van a discutir el siguiente tramo. Claro. O sea, lo que trato de decir son confianza. Y es la misma desconfianza que tiene Arena. Arena tiene la desconfianza de decir, bueno, si le doy los 1.200 millones, ¿quién me garantiza que lo va a utilizar según lo que yo he planteado y según las normas o la ley de responsabilidad fiscal que hemos establecido? O sea, el tema de la desconfianza está la tan desconfianza presente que está no hay... presente y por eso ¿cómo que superar ninguno- ahí esa parte? Pero Perdón. Alfonso tiene razón y hay que decir por qué. Porque en el acuerdo del 2012 firmamos, les aprobamos el dinero y no cumplieron nada. Es más, deben de recordarse que en el Pleno Legislativo se burlaban de ese acuerdo. Los diputados del Frente se burlaban de ese acuerdo cuando se les había aprobado y se había confiado en ellos. Sí. Esa percepción del presupuesto que no está completo es también una visión limitada de Arena. ¿ya? Tradicionalmente, los gobiernos de Arena presentaban No es cierto. presupuestos desfinanciados. Así era, ¿ya? Tradicionalmente. ¿Y por qué? Porque esperaban que los montos de ingresos que podían obtener iban a resolver. O sea, Mira, todo eso es así. Ahora, lo otro que quiero aclarar es, cuando se dio la aprobación del decreto o de la reforma al FOB, precisamente había una solicitud formal para resolver el impago. ¿Y qué pasó? Arena después se retractó de la posibilidad de obtener ese fondo para salir del impago. ¿Y qué es lo que quería? Quería imponer sus condiciones. Otro ejemplo más. En los vencimientos de los títulos SID, que es obligación del Estado pagarlos, puso solo 106 millones de dólares. Pero ¿cuánto es el total? Más de 170. Y ese fue lo que originó el problema del probable impago de octubre, que no tenía la plata y que fueron los 71 millones de dólares que después estaban pidiendo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que esto ya no es un tema de que me equivoqué en la estimación de ingresos tributarios. No, es que ahora ocultar los gastos de una manera tan burda, incluyendo pagos de deuda. Pero no solo No del es así, mira, oficialismo. no es ocultar. Bueno, omitirlo, Ustedes pues. saben muy bien, tú que lo has llevado desde los periodos anteriores, has manejado esos presupuestos. Así lo han hecho, o sea, se estima para el año determinada cantidad sobre la base de un crecimiento de la economía. La economía va a crecer tanto, eso va a posibilitar ingresos. Entonces proyecta un se proyecta presupuesto, ¿no? y Ingresos. sobre esa base, y eso es lo que pasó este año, o sea, se proyectó un crecimiento mayor y obviamente se esperaba más ingresos Sin tributarios. pretender secundar un poco esa postura de muchos economistas que están fuera de cualquier interés Por eso. político partidario, sostienen que siempre un presupuesto es proyectado Así de es, acuerdo a así cómo es, se va en exactamente. crecimiento Entonces, económico. Y sí. perdonen un poco la aclaración, Exacto. porque es importante que la población esto lo tenga Exactamente. presente. Entonces, eso es lo que pasó. ¿no? Alfonso nos está diciendo acá que no tiene vencimientos de deuda, que es de las cosas que yo he expresado, y es, uno puede aceptar que tengas un problema de estimación de los ingresos, pero lo que no es razonable es que tú omitas poner gastos como vencimientos de deuda del Banco Central, los vencimientos de los títulos SID, que esa misma historia se repite en el 2017 y con otros agravantes, como que lleva cero del subsidio de energía. ¿Qué es lo que dice en los articulados? Que lo va a financiar CEL. Cuando vas a ver el presupuesto de CEL, ¿cuánto es la cantidad de la partida? $100. ¿Y cuánto necesitas? Si no haces cambios, Pues sí, por lo menos los 120 millones de dólares de este año. Mira, yo creo que el tema ¿cuál es? Que tenemos que hacer las cosas de manera correcta y cumplir la ley. ¿Y eso qué implica? Poner todos los gastos. Alfonso dice, presupuesto de 2017 lleva austeridad. Claro, si no le metes el subsidio que no estaba, si no le pones vencimientos que no has puesto como el FOB, como las pensiones de la Fuerza Armada, como subsidio de energía, claro, y ves los gastos, decís que poquito,
pero no le has si puesto, se no han le has redu- puesto se han todos los reducido gastos. en los distintos ramos. Sí, Alfonso, se pero han no le has puesto reducido los todos los gastos. presupuestos, Entonces estás midiendo, subsidios se han reducido, estás midiendo un etcétera. presupuesto que es falso, que es mentiroso, que no es Esto completo. por eso, entonces, nuevamente, cuando tú proyectas una visión de un presupuesto más creciente, ustedes critican de que es demasiado, es excesivo. Y ahora que se pone más reducido y se buscan otros mecanismos No, para pero poder mira, solventar, eso de que se para pone más poder reducido, solventar, Alfonso, es relativo, porque es reducido ¿contra qué? pero tú me dices, bueno, Contra que no lleva los gastos. pero o sea, completos. eso de los SIP está sobre la base de lo que se va a utilizar supuestamente. Si no resolvemos el problema de estos fondos, está sobre la base de la reforma de la ley del fondo. ¿Qué es lo más urgente en este momento? ¿No son los fondos que necesitan ¿Cómo no? primero para El caer en riesgo- lo que es el riesgo de impago, Mira, para evitar el riesgo de impago? totalmente lo más Pero importante cómo es- también asumir la necesidad que tiene el gobierno del resto de dinero, que son Sí, los pero, 1.200 pero, millones de pero dólares. Neto, te fijas Sí. que no puedes dar, digamos, el dinero contra nada y no puedes dar el dinero. Por el factor de desconfianza. Y No, le pueden dar el montón de dinero al solamente gobierno. Pero estamos entiendo. diciendo que hay una no ley de solamente responsabilidad eso, fiscal. No solamente eso. Mira, la ley de responsabilidad fiscal, para dejarlo clarísimo, esa ley es para que se le aplique al nuevo gobierno. Van a haber 3 años en que esa ley no se van a aplicar las reglas. ¿Por qué? Porque esto es como lo siguiente. A una persona que anda bebiendo, que anda tomando, que anda en una gran parranda, tú no le vas a decir cumplir las reglas. Sí. Si él anda en discotecas, tomando, fregando, ¿qué te va a cumplir? Entonces, primero tienes que ordenarlo, ¿verdad? Que es el ajuste fiscal, y ya cuando esté bien, entonces hoy sí. El ya no comparativo es que el gobierno anda gastando y gastando dinero. lo que por no eso tiene, le puede dar lo que no lo tiene, que no tiene. lo que no tiene. Tanto así, vaya. Esa visión de despilfarro es Es que mire, y totalmente te voy a equivocada. decir por qué se gasta el dinero que no tiene. Por ejemplo, en el despilfarro, Mira, yo incluso no quisiera ni entrar a ese terreno porque está más que documentado en la prensa, está más que documentado en la televisión. O sea, te voy a decir instituciones, sepa, Pero mire, te voy a decir economía, etcétera, etcétera. ¿verdad? Acaban de crear otro viceministerio en esta gran austeridad, ¿verdad? Etcétera. Entonces, mejor hablemos de las cosas, de cómo avanzar en este proceso. Yo te digo, aquí hay 2 opciones sobre la mesa. El FMLN dice, yo quiero todo el dinero. Ok, entonces quiere todo el dinero, va a tomar más tiempo llegar a un entendimiento porque entonces hay que conversar del ajuste. Y conversar del ajuste es hablar de cuáles son los impuestos y cuáles son los gastos que hay que recortar. el análisis político hoy 6 de la tarde por Radio Fuego 107.7, no se lo pierdan, estará muy interesante, como siempre el debate político semanal. Ahí están nuestros invitados, nuestro panel acostumbrado en Radio Fuego y su programa en directo con Ernesto López Radio. No se lo pierda, gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Mostramos el panorama económico nacional e internacional con datos y cifras que revelan los factores que afectan a los salvadoreños. Diálogo con Ernesto López, análisis económico.